Listo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el diagnóstico y el manejo del aborto. Entonces, estas son las guías que utilicé para desarrollar digamos que todos estos RAEs de esta presentación y pues ya con eso podemos empezar. Entonces, lo primero que debemos saber es definir o pues saber qué es el aborto. Entonces, vamos a decir que el aborto va a ser la pérdida del producto de la gestación antes de la semana 20 a 22 o cuando el feto pesa menos de 500 gramos. Acá les puse un rango de semanas porque la bibliografía va a variar mucho. Hay bibliografía que nos habla de la semana 22, hay bibliografía que nos habla de la semana 20. Entonces, para que tengan en mente, es más que todo este rango de tiempo y como el otro parámetro es que pese menos de 500 gramos. Entonces, ya cuando tenemos clara la definición, tenemos que empezar a clasificar qué es lo que nos está presentando la paciente. Y eso puede ser una amenaza de aborto o también puede ser un aborto en curso que se va a ir en muchos más abortos que ya vamos a ver. Entonces, ¿cómo vamos a identificar una amenaza de aborto? Es aquella paciente que dentro de su clínica va a tener dolor abdominal y o sangrado, que no va a tener ningún tipo de cambio cervical, es decir, no tiene ni dilatación ni borramiento. Y por último, en estas pacientes es muy importante que evaluemos la viabilidad del embarazo, es decir, vamos a ver si es un embarazo intrauterino, que seguramente es viable, o uno extrauterino o ectópico, que ya lo consideramos que no es viable. El otro escenario que podemos tener es la paciente que tiene un aborto en curso. Entonces va a ser una paciente con una clínica muy similar, que es dolor abdominal y o sangrado, pero esta paciente sí va a tener cambios en el cuello, es decir, sí va a tener dilatación y sí va a tener borramiento. Acuérdense que la dilatación la debemos medir en el orificio cervical interno. Entonces, ¿qué pasa? Que ya una vez decimos, bueno, esta paciente tiene un aborto en curso, tenemos que clasificar qué tipo de aborto tiene. La primera clasificación que les voy a decir es más que todo algo académico, no se utiliza tanto ni en la clínica ni tiene un impacto sobre el manejo que le vamos a dar a la paciente, y es que puede ser inminente o inevitable. En el inminente tenemos que las membranas están íntegras, mientras que en el inevitable las membranas están rotas, pero ambas van a tener el mismo desenlace que es el aborto. La otra clasificación es aborto en curso completo o aborto en curso incompleto. Entonces, el aborto en curso completo es cuando tenemos una expulsión espontánea completa, como su nombre lo dice, de todo el embarazo. Eso es decir, ¿qué nos quiere decir esto? Del saco gestacional, del embrión y de las membranas. Y el incompleto es cuando la expulsión, como su nombre lo dice, no es completa. Digamos que quedan retenidos ciertos tejidos. Esperen que no me va a pasar ya. Después de esto sale otra clasificación que es el aborto retenido. El aborto retenido, digamos que se caracteriza porque va a tener al embrión o al feto, pero este está muerto intrauterinamente. Normalmente está pues debajo de la semana 20 a 22 porque pues es un aborto. Y normalmente lo que debemos hacer es con una ecografía transvaginal, normalmente evaluar qué es lo que está pasando con la mamá, si el feto está retenido o no. Y normalmente en la ecografía vamos a poder ver el corazón fetal y el latido fetal. Este aborto, a su vez, va a tener una subclasificación que va a ser el aborto diferido y el aborto anembrionario. El diferido es cuando el embrión o slash feto no tiene latido cardíaco, es decir, murió de manera intrauterina. Y el anembrionario es cuando solo tenemos un saco gestacional, pero no tenemos embrión. Y hay otro concepto que ya hoy en día no se utiliza, que es el aborto frustro. Esto es cuando digamos que está la muerte intrauterina y hay un periodo de 4 semanas en donde no se ha diagnosticado. Pero esto ya no se utiliza porque hoy en día el diagnóstico se hace muy rápido y normalmente cuando no se hace rápido es muy peligroso para la mamá. Es algo más como, si es un término en desuso. Luego tenemos el aborto habitual o aborto recurrente, que normalmente ocurre, o pues digamos que utilizamos este término solo cuando una mamá tiene 2 o más abortos espontáneos consecutivos. ¿Eso qué quiere decir? Que si una mamá tiene un aborto, luego tiene un hijo y luego tiene un aborto, no podemos decir que son abortos recurrentes, tienen que ser 2 seguidos o más. Dentro de sus causas están las enfermedades autoinmunes como el lupus y el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, y de acuerdo al diagnóstico vamos a hacer unos paraclínicos específicos para poder hacer un manejo específico de la patología de base que nos esté llevando a estos abortos. Y por último tenemos el aborto séptico. ¿Qué es el aborto séptico? Cualquiera de todos los abortos que les mencioné que tienen signos y síntomas de infección. Entonces, ¿qué síntomas pueden ser? Un dolor abdominal o pélvico exagerado, una descarga vaginal purulenta, que tenga fiebre, malestar, taquicardia, diaforesis, alteración del estado de conciencia, digamos que todos esos signos que conocemos de infección. Entonces, ¿qué pasa? Si la paciente me presenta con signos y síntomas de infección, olvido la clasificación que tengo y voy a clasificar a la paciente como una paciente con aborto séptico. Y esto lo tenemos que manejar de manera urgente porque es una emergencia
médica que incluso puede llegar a ser mortal. Entonces, por eso es que cambiamos el término de cualquier aborto a aborto séptico en caso de que haya infección. Y acá hay como otras clasificaciones extras que les puse. La primera es de acuerdo al tiempo de gestación. Entonces, un aborto temprano se considera aquel aborto que es menor a las 12 semanas y ya el tardío es el que es mayor a las 12 semanas. Y esta es de acuerdo a la presentación. Entonces, espontáneo es todo el que, como su nombre lo dice, ocurre de la nada, no es inducido. Y es lo que lo diferencia del inducido, valga la redundancia. Y el inducido se va a dividir en dos, aunque digamos que esta última edición no aplica tanto en Colombia, que es el terapéutico y el voluntario. Entonces, el terapéutico va a ser por peligro de la salud de la madre o por malformaciones fetales incompatibles por la vida. Y el voluntario, digamos que, o sea, como que en, incluye a todas las madres que tienen una interrupción voluntaria del embarazo fuera de razones médicas. Pero pues como ustedes saben y como habrán visto en el radio de sociohumanismo, acá en Colombia el inducido están estas, digamos que está la razón de malformaciones incompatibles con la vida, está también el peligro para la madre y pues la violación. Entonces digamos que acá en Colombia el inducido bajo el marco legal están esas tres causas. Entonces, ya teniendo claro esto, podemos empezar a hablar de la historia clínica, el diagnóstico y el manejo. Entonces, dentro de la historia clínica está el motivo de consulta, que como han visto en todos los radios a lo largo de la carrera, es las palabras del paciente, entre comillas, y normalmente los pacientes van a llegar con sangrado vaginal y dolor lumbar o pélvico. Luego ya tenemos la enfermedad actual, de nuevo, como ya lo saben, vamos a describir signos y síntomas con palabras médicas y aquí lo que vamos a buscar es que a través de la enfermedad actual podamos decir si el paciente tiene una amenaza a aborto o un aborto espontáneo e incluso intentar diferenciarlo de otros, como su nombre dice, diagnósticos diferenciales. Y ya después tenemos los antecedentes. Entonces, los antecedentes tenemos que preguntar todos los antecedentes que no sabemos de la historia clínica, pero acá les puse las cosas más importantes para el caso de una paciente que esté cursando con un aborto o una amenaza a aborto. Los primeros son los obstétricos. Entonces, aquí vamos a hacer la fórmula obstétrica. Vamos a saber, o pues vamos a indagar por cuántas gestaciones ha tenido, cuántos partos ha tenido, de estos cuántos han sido a término, cuántos han sido prematuros, cuántos han sido abortos, cuántos han sido mortinatos, cuántos han sido nacidos vivos y ectópicos y también cuántas cesáreas ha tenido. Dentro de los ginecológicos vamos a preguntar por la menarquia, el patrón de los ciclos menstruales, la fecha de última menstruación y todas las patologías ginecológicas que pueda tener la paciente, al igual que las cirugías previas ginecológicas que haya tenido. Por otro lado están los sexuales, que es el número de parejas actuales, los antecedentes de infecciones de transmisión sexual, o también acá debemos indagar por síntomas que nos hagan pensar en infección de transmisión sexual. Después los patológicos son todas las enfermedades crónicas que siempre preguntamos, eso nos incluye hipertensión, epilepsia, trastornos en coagulación, enfermedades hepáticas, enfermedades cardíacas, diabetes, anemias, todo, o sea, todo lo que siempre preguntamos. Luego los quirúrgicos, después los farmacológicos, y es muy importante que los farmacológicos incluyamos los medicamentos y también todos los remedios herbales y demás que utiliza la paciente, y si también en el pasado o si está viniendo a consulta por haber intentado hacer una interrupción voluntaria del embarazo. Y por último, las alergias. Luego tenemos el examen físico. Entonces, en el examen físico vamos a ver el estado general de la paciente. Vamos a evaluar sus signos vitales, vamos a ver si tiene signos de debilidad, si la vemos letárgica, si tiene anemia o desnutrición, o si tiene signos o marcas de violencia física. En este quiero hacer énfasis en los signos vitales porque es muy común que en estas pacientes tengamos taquicardia o hipotensión como respuesta a la pérdida sanguínea que está teniendo. Y obviamente la temperatura pues nos puede hablar de fiebre y por ende un aborto séptico. Luego tenemos el examen abdominal. Entonces, en este examen abdominal debemos palpar el útero, vamos a tratar de evaluar el tamaño, si hay presencia de dolor, y vamos a ver si hay algún tipo de tumoración abdominal o si tiene alguna cicatriz abdominal que nos hable de una cirugía previa. Y después el examen pélvico, que es muy importante en el diagnóstico de una amenaza a aborto o pues, en el aborto en curso. Entonces, lo primero, vamos a hacer una examinación de genitales externos, viendo si hay algún tipo de anomalía o si hay un signo de infección. Después vamos a hacer un examen con espéculo y aquí vamos a tratar de ver el cuello y vamos a ver el canal del parto en busca de signos de infección, como por ejemplo pus o cualquier tipo de fluido. Y por último, el examen bimanual, que es el mismo tacto vaginal, en donde vamos a estimar el tamaño, la posición y la movilidad del útero. También vamos a ver si hay tumoraciones anexas, vamos a ver si hay dolor a la palpación o al movilizar el cervix y este dolor nos va a hablar de que hay un proceso inflamatorio. Y además debemos saber los cambios cervicales, es decir, vamos a ver si hay dilatación y borramiento. Y como les decía al inicio, es muy importante que se evalúe la presencia de la apertura del orificio, pero lo vamos a ver en el orificio cervical interno.
porque en el externo, pues, en pacientes que son multíparas, puede que haya cierta apertura que es fisiológica. Entonces no podemos hablar de abortos si estamos hablando del orificio externo, solo el interno. Ahora los factores de riesgo. Entonces aquí les dejé una tablita que nos habla un poquito de los factores de riesgo que nos pueden llevar a abortos, lo cual nos va a incluir los factores fetales o cromosómicos, que son la trisomía autosómica, la monosomía del X, la triploidía, la tetraploidía, la monosomía autosómica y las polisomías sexuales cromosómicas. Estas últimas nos incluyen el síndrome de Klinefelter y el 47XX, que también lo conocen como el síndrome de la supermujer. También tenemos factores maternos que nos incluyen edad avanzada, pérdida de un embarazo anterior, infecciones, enfermedades crónicas, endocrinas, estrés y nutrición. También factores ambientales que incluyen tabaquismo y alcoholismo, cafeína, radiación, factores inmunológicos, alteraciones uterinas, alteraciones mullerianas, incompetencia cervical y antecedentes traumáticos. Y por último, los factores paternos, que vamos a tener uno que es como el principal de todos, y es la presencia de translocaciones cromosómicas en los espermatozoides, que nos pueden llevar a que haya o un aumento o una disminución en el material genético y por ende tengamos cierto riesgo de la presencia de un aborto. Ahora, los signos de alarma. ¿Qué pasa? Que los signos de alarma son casi que los mismos síntomas de una paciente que está teniendo un aborto. Eso nos incluye hemorragia severa, dolor hipogástrico en la línea media, dolor lumbar y signos de infección que son fiebre, taquipnea, taquicardia, abdomen irritable, dolor al movimiento cervical, flujo vaginal purulento y leucocitosis. Y todo esto es muy importante evaluarlo porque la paciente se nos puede descompensar en cualquier momento. Entonces, ya con eso, ya con este como panorama general de qué tipos de aborto hay, cómo voy a examinar a la paciente, vamos a hablar del diagnóstico. Entonces, el diagnóstico se va a hacer a través de tres cosas. Primero, el examen físico, que nos va a incluir el cuadro que debe traer una paciente. Esto va a ser una mujer de edad reproductiva que tiene amenorrea o un retraso menstrual, que además tiene dolor abdominal con sangrado genital y, en caso de que sea un aborto séptico, tenga fiebre y malestar general. A este cuadro clínico le vamos a hacer examen físico y todo lo que acabamos de hablar y adicionalmente nos podemos ayudar con dos cosas. La primera es la ecografía transvaginal o transabdominal. Entonces aquí vamos a evaluar el estado fetal, digamos que a través de este examen y vamos a poder ver si hay ausencia de embrión, si hay ausencia de actividad cardíaca, si hay distorsión del saco gestacional, si hay disminución del líquido amniótico o si hay cabalgamiento de los huesos del cráneo y esto normalmente suele ser en el segundo trimestre. Y la otra ayuda, que es una de las más importantes, es la subunidad beta-gonadotropina coriónica humana. Básicamente, esta se puede detectar en sangre desde 7 a 10 días después de la fecundación y su relación o su presencia es una relación directa con el crecimiento trofoblástico. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el embarazo no se está desarrollando adecuadamente, hay un aborto, los niveles de esta hormona van a empezar a diferir y nos puede hablar de un mal pronóstico o de un embarazo no viable. Entonces, ya teniendo a la paciente que sabemos que tiene un aborto, vamos a hablar del tratamiento. Entonces, dentro del tratamiento vamos a tener ciertas medidas generales. La primera es la evaluación del riesgo. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es evaluar y establecer si hay presencia de signos clínicos de infección para de una vez pasarla al manejo de aborto séptico. Si no tiene signos de infección, el manejo puede incluso ser ambulatorio, pero pues si hay una infección ya el manejo es completamente diferente. En segundo lugar, tenemos la atención integral a la mujer. Entonces, aquí básicamente es que debemos dar una atención de alta calidad, debe ser rápido, o sea, esto no es un proceso que tome mucho tiempo, sino rápido, respetuoso, amable y digamos que considerando todo el entorno social y todos los sentimientos que la paciente puede tener. E incluso es muy importante incluir un apoyo de trabajo social o de psicología para estas pacientes. En tercer lugar, está el ofrecimiento de anticonceptivos y lo que debemos hacer es asesorar a la paciente para que ella pueda elegir un método anticonceptivo si lo desea o en caso de que sea necesario médicamente. Y por último, es que el tratamiento sea individualizado. Entonces, para que el tratamiento sea individualizado, debemos seguir como 6 ideas en donde vamos a evaluar a la paciente y de acuerdo a eso vamos a poder elegir su tratamiento. Entonces, tenemos que mirar si se encuentra hemodinámicamente estable, si tiene presencia de picos febriles, si tiene presencia de signos y síntomas de irritación peritoneal, si el sangrado es intra o extrauterino, si el embarazo es intrauterino o ectópico y si el embarazo es viable o no. Y de acuerdo a las respuestas de estas preguntas vamos a poder elegir el manejo de la paciente. Entonces ya con eso podemos hablar de los tres tipos de manejo que hay. El primero es el manejo expectante. Entonces básicamente es esperar a que los tejidos del producto salgan por sí solos. O sea, no hacemos nada sino monitorizar a la paciente, hacer un seguimiento de cerca y pues básicamente estar pendiente de la paciente y esperar.
Entonces, acá hay que considerar ciertos factores. Uno, las preferencias de las pacientes. Hay muchos pacientes que prefieren este manejo porque es un enfoque menos invasivo o lo consideran, digamos que entre comillas, más natural. Pero el problema de este es que pues es un manejo que va a tomar mucho más tiempo. Incluso dicen que se puede demorar hasta 14 días en completarse. Y lo otro que debemos considerar es la edad gestacional. ¿Por qué? Porque está desaconsejado que se haga este manejo después de la semana 13. O sea, si lo van a hacer, toca hacerlo en un aborto que sea temprano. Dentro del manejo médico vamos a tener dos tipos de medicamentos, el misoprostol y la mifepristona. Son los dos medicamentos que más se utilizan y de hecho lo que se recomienda es que se haga una terapia dual con ambos. Dentro del misoprostol les puse ese porque ese es el que se utiliza en Colombia, pero pues hay más medicamentos porque en general son las prostaglandinas. Algunos de los otros creo que se llaman Geneprost y Metenoprost, pero esos aquí en Colombia no se ven. Entonces por eso les dejé misoprostol. Entonces, el misoprostol va a ser un análogo de la prostaglandina E1 y esto lo que va a hacer es que nos va a inducir la contracción de la musculatura uterina. No sé si se acuerdan, eso lo habíamos en el caso pasado. Entonces, básicamente nos va a ayudar a que haya contracción, pero además nos va a dilatar los vasos sanguíneos y todo esto nos va a ayudar a completar el proceso. Y por otro lado, la mifepristona va a ser un antiprogestina que va a bloquear los receptores de progesterona. Y este bloqueo lo que nos va a ayudar es que a que se rompan los capilares maternos de la decidua y así se ayude durante este proceso del aborto. Entonces acá les dejé el esquema que recomienda la COG. Entonces la COG nos dice que debemos dar misoprostol 800 microgramos vía vaginal e incluso podemos dar dosis repetidas si es necesario, pero a las 3 horas de la primera dosis. Y también recomiendan que demos mifepristona 200 miligramos 24 horas antes de administrar el misoprostol. Entonces se dan cuenta es como mifepristona, misoprostol y de acuerdo a esa respuesta damos más misoprostol. Y además podemos dar analgésicos para el manejo del dolor de acuerdo a lo que la paciente desee. Aquí les dejo una tablita, no se las voy a leer toda, pero es una tablita muy chévere porque nos compara los esquemas de acuerdo a las guías. Entonces, por ejemplo, acá está el de la COG, que es el que les acabo de mencionar, pero también tenemos el de la Organización Mundial de la Salud, que es similar, solo difiere un poquito en tiempo. Y bueno, ahí se las dejo por si la quieren revisar, pero el que más se utiliza es el de la COG. Y aquí les puse otra tabla en donde hablan de la monoterapia con misoprostol, porque en muchas partes no tienen manejo con mifepristona. Entonces también tenemos que ser capaces de dar un manejo solamente con misoprostol. Entonces, de la tablita para digamos que esta presentación nos vamos a enfocar solo en estas dos columnas, porque son las que nos hablan del aborto, pues sí, como de la definición de aborto como tal, aquí ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, antes de la semana 13 de gestación, en el aborto espontáneo vamos a dar 800 microgramos vía sublingual cada 3 horas, o también vía vaginal o vía bucal, que se pone como hacia la mejilla y se deja ahí absorber cada 3 a 12 horas. Si tenemos un aborto, ay, se me fue la traducción de esto, un aborto retenido, perdón, vamos a tener que dar 800 microgramos vía vaginal cada 3 horas o 600 sublinguales cada 3 horas. Si tenemos un aborto incompleto, vamos a dar 600 microgramos vía oral o 400 sublingual o 400, 800 vía vaginal. Y si tenemos un aborto espontáneo entre la semana 13 a, digamos que este día 22 para cumplir con la definición, son 400 microgramos vía vaginal, sublingual o bucal cada 3 horas. Si tenemos un aborto o pues muerte fetal, vamos a tener que es 200 microgramos vía vaginal, sublingual o bucal cada 4 a 6 horas. Y si es inevitable, 200 microgramos vía vaginal, sublingual o bucal cada 6 horas. Entonces, esto no es tan necesario que se la aprendan, pero sí que tengan en mente un rango de cuánto medicamento vamos a dar y cuáles son las principales vías por las que se dan. ¿Cuáles son las principales complicaciones del manejo médico? Que haya infección, que haya retención de tejidos, también que haya ruptura uterina, traumo cervical, dilatación mecánica, nuliparidad, edad gestacional avanzada. Y por último, que es muy raro, es la muerte. Y luego tenemos el manejo quirúrgico. Entonces, el manejo quirúrgico suele darse a las pacientes que tienen hemorragia, inestabilidad hemodinámica y además que tienen signos de infección. Este, digamos que es el manejo más invasivo, pero también puede funcionar muy bien. Y también depende mucho de la paciente. También se le puede ofrecer a una paciente que prefiere este método sobre el tratamiento médico o el expectante porque es mucho más rápido y pues el desenlace va a ser en menos tiempo. Es muy importante además que a estas pacientes se les prepare el cervix antes del aborto quirúrgico, en especial entre las semanas 12 y 14, y para esto podemos utilizar diferentes métodos médicos.
Y esto nos va a ayudar a disminuir las complicaciones asociadas a estos procedimientos. Entonces vamos a tener tres procedimientos. El primero es la dilatación y el curetaje, que va a hacer que se dilata el cervix para insertar una cureta y se remueve el contenido uterino. Luego tenemos el aspirado eléctrico con la dilatación, que es se dilata el cervix, se inserta una cánula y esta va a tener el fin de remover del útero por succión, o sea, remover los tejidos del útero por succión mediante aspiración. Y por último es la aspiración manual al vacío, que va a consistir en que se evacúa, pues evacúa la cavidad uterina, que pues básicamente es lo que hacen todos, pero lo vamos a hacer a través de aspiración manual mediante una jeringa que está conectada a una cánula. Dentro de sus complicaciones vamos a tener hemorragia, perforación uterina, laceración cervical, remoción incompleta del feto, restos placentarios retenidos y pues posiblemente una infección. Entonces, ya sabiendo los tres métodos de manejo que tenemos, vamos a ver qué manejo le vamos a dar a cada uno de los abortos. El primero es la amenaza a aborto. Entonces, lo primero o lo que suele recomendar la mayoría de médicos es que la paciente tenga un reposo absoluto. Pero digamos que acá hay como dos bandos. Hay médicos que defienden esto, pero hay otros médicos que no lo defienden porque dicen que el reposo absoluto en realidad, o sea, que el ejercicio en realidad no está relacionado con aborto y que el reposo absoluto lo único que nos va a hacer es aumentar el riesgo de trombosis venosas profundas y además nos va a, y bueno, no solo de trombosis venosa profunda, sino en general de todos los eventos tromboembólicos y además puede causar mucho estrés en la paciente y puede ser muy costoso para la paciente porque eso significa que no va a poder seguir trabajando y no va a poder, digamos, que continuar su vida. Pero pues digamos que esto ya es a criterio médico. Lo otro que debemos hacer es descartar que haya una patología infecciosa y confirmar que el embarazo sea viable. Vamos a hacer hormona coriónica de la gonadotropina coriónica humana cada 2 a 3 días. Vamos a hacer una ecografía transvaginal semanal como seguimiento. Podemos dar antiespasmódicos y en caso de que la paciente tenga déficit del cuerpo lúteo o insuficiencia del cuerpo lúteo, le vamos a dar progesterona natural 200 a 400 miligramos cada 12 horas. Y en caso de que la paciente tenga una infección urinaria o vaginosis, debemos tratarla con antibiótico. En segundo lugar, tenemos el aborto en curso. Entonces, en este escenario, vamos a hacer una atención inmediata. Debemos hospitalizar a la paciente, vamos a hidratarla, vamos a aumentar la actividad uterina, se da analgesia parenteral en caso de que la paciente lo desee, y debemos evaluar cuánto expulsión hubo para ver si debemos hacer un legrado, si debemos hacer manejo médico y elegir el mejor manejo para esta paciente. Entonces, si decidimos hacer manejo médico, lo que debemos hacer es una terapia dual de 800 microgramos de misoprostol y 200 miligramos de mifepristona, la mifepristona 24 horas antes del misoprostol. Si en el hospital en el que estamos solo tenemos misoprostol, vamos a dar 800 microgramos cada 3 horas de 2 a 3 dosis y después de la semana 13, o bueno, eso era antes de la semana 13, y después de la semana 13, 400 microgramos cada 3 horas. Ahora en el aborto retenido debemos empezar con una maduración cervical porque en estos abortos el cervix suele estar cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos comenzar o sea, podemos empezar esta maduración de la paciente en casa y luego la hospitalizamos cuando comience el sangrado. El esquema que nos dan para esto va a ser 800 microgramos de misoprostol vía vaginal cada 3 horas por 2 dosis o 2 de 600 microgramos vía sublingual cada 3 horas por 2 dosis. Y aquí vamos a tener, digamos que dos opciones. Por un lado, tenemos que si el embarazo tiene menos de 8 semanas, vamos a hacer la maduración cervical, vamos a hacer una dilatación y, en caso de ser necesario, la aspiración con jeringa o un legrado. Y si el embarazo tiene más de 8 semanas, hacemos la maduración cervical, vamos a inducir una actividad uterina hasta que se expulse el producto y finalmente un legrado. Y ahora tenemos el aborto séptico. Entonces, para el aborto séptico, lo primero es saber que nunca vamos a hacer un manejo expectante ni expulsivo solo con medicamentos, sino que debemos ir más allá porque es una emergencia médica. Entonces, debemos estabilizar a la paciente, debemos dar, digamos que hacer paraclínicos de manera continua para hacer un seguimiento a la paciente, debemos dar antibióticos de amplio espectro, ya vamos a ver, digamos que en qué esquema se da esto, vamos a evacuar el útero y después se sigue haciendo seguimiento. Los esquemas de antibióticos que utilizamos en estos pacientes van a ser gentamicina 5 miligramos kilogramos día, más ampicilina 2 gramos intravenoso y también cada 4 horas y también podemos dar clindamicina 900 miligramos cada 8 horas. Y el otro esquema es gentamicina en la misma dosis, ampicilina en la misma dosis, pero en vez de clindamicina vamos a dar metronidazol. Y ya por último tenemos el aborto incompleto. Entonces lo primero que debemos hacer es hidratar a la paciente, vamos a hospitalizarla
vamos a hacer una revisión uterina y puede que sea necesario hacer un degrado. Si vamos a hacer el manejo médico, debemos seguir el esquema de misoprostol con 600 microgramos vía oral, una dosis, o 400 microgramos sublingual, una dosis, o si vamos a utilizar la vía vaginal, 400-800 gramos. Y digamos que no se ha definido completamente si se debe o no dar antibiótico, pero sí se ha visto que puede ser útil para disminuir el riesgo de infecciones, sobre todo en las pacientes que llegan con un aborto incompleto que fue provocado. Entonces, digamos que eso va mucho a criterio médico, porque no se ha visto si sí funciona o no funciona, pero en algunos pacientes sí se han visto beneficiados de esto. Y ya por último, el aborto completo es el más sencillo de todos porque el manejo va a ser simplemente dejar a la paciente en observación, hacer una confirmación del aborto completo y por último seguimiento con la hormona de gonadotropina coriónica humana. Aquí les dejo una tablita que resume qué toca hacer en cada uno de los escenarios, que pues, o sea, es súper resumido, pero es un buen esquema para ubicarse en cómo debemos tratar cada uno de los abortos. Y ya bueno, con eso terminamos esto. Esta es la parte de aborto como tal, la tutoría de aborto como tal.